¿qué tal? Hoy vamos a terminar historia universal. Terminaremos primero con la edad moderna. Y el tema desde donde retomaré es la ilustración. Recuerden que la ilustración es un movimiento que está a consecuencia del humanismo y del renacimiento. Ajá. Es otro movimiento intelectual. La ilustración es un movimiento surgido a finales del siglo XVII o siglo XVIII. Siglo XVII se toma en cuenta que esto surgió en Inglaterra. Ahí tienen dos fechas, aunque la más difundida y aceptada es el siglo XVIII, que es a partir de las ideas que empiezan a surgir con la revolución, para dar pie a la que es la revolución francesa, perdón. Ajá. Bien, entonces nada más. Siglo XVIII, Francia. Siglo XVII, Inglaterra. La más aceptada, la del siglo XVIII. Uh-huh. Bien, luego tenemos nosotros que se pasa a través del conocimiento científico. Es el conocimiento razonado, metódico, laico y no religioso. Ustedes recuerden que aquí les he dicho hasta el cansancio en cuestiones de matemáticas que esto es una razón, ¿no? Y que también una razón se puede representar como una división. Bueno, pero razón significa comparar, que es parte fundamental de la ciencia. Habíamos visto que medir es comparar, entonces por eso lo que buscan es a través de la comparación. Sus pensadores eran burgueses, principalmente. Recuerden que esos bodoques estaban afuera eran hijos de comerciantes o eran comerciantes y eran los que generaban la riqueza. Van en contra del poder divino, pero poder político divino, porque hay una cuestión medio rara en la economía, que siguen pensando y sosteniendo que la economía se regula sola. Uh-huh. La enciclopedia de Diderot y de Lambert es la obra representativa de este movimiento, pues plasma la idea de sistematizar el conocimiento, hacerlo todo solo. Ese es Diderot, esa es la portada de la enciclopedia, ¿vale? Y entonces ya está. Pero esto va a tener sus características o va a tener sus aportaciones, que son las que continuaremos revisando. Sus iniciadores o precursores serían Isaac Newton, el foto que de acá, y René Descartes, que tiene que se parece, bueno, que tiene cara como de fuchi. Isaac Newton, con su obra de Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, fíjese, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, es prácticamente la unión de las ciencias con la filosofía. Incluso en un principio se entendía que era, o querían decir que era lo mismo, pues. Uh-huh. En la cual establece la idea de la gravitación universal. Demuestra o pretende hacerlo que las leyes hay universales para todos los dominios del conocimiento. Él lo empezó a ver desde el punto de vista de la naturaleza. Y René Descartes, con su obra El discurso del método, que funda las ciencias y las corrientes del positivismo. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les había dicho que todo el conocimiento que se obtiene a través de un método es el científico. Entonces empieza a dar una serie de pasos para poder verificar que sí sea correcto el conocimiento, dar una certidumbre. ¿Mm? Bien, después tenemos los representantes políticos. De los representantes políticos tenemos a Thomas Hobbes, John Locke, Charles Locke, Rousseau, Voltaire. De aquí nosotros debemos de ver, porque nos preguntan obras. Thomas Hobbes, con su obra El Leviatán, que es esta cosa de acá. El rey tiene el poder por un acuerdo de la sociedad, funda la concepción de un superhombre, que es el Estado, y separado por la iglesia. Entonces fíjense, aquí ya empieza a dar la fundación del Estado. Este es Thomas Hobbes. Les pongo las imágenes porque luego les ponen quién es el individuo, qué, y lo tienen que identificar. Por eso también ahora sí que los tenemos que ubicar. Ahora después tenemos a John Locke, El gobierno civil, Cartas sobre la tolerancia, Ensayo sobre el entendimiento humano. Legitima un cambio en el gobierno para la revolución, dando derecho a sus pobladores. Para evitar el abuso del gobierno, propone una separación de poderes. Aquí es importante porque hay dos personas a las que se les atribuye la separación de poderes. Es a John Locke y a Montesquieu.
John Locke lo que empieza a decir es que se separa el poder político del poder de la iglesia. Uh-huh. Pero ya él empieza a dar poder a la población. Ya no solamente es el soberano el que gobierna y decide. Después tenemos a Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu. En su obra El espíritu de las leyes divide el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Él le da mucho peso a la ley. Él dice que la ley es la que nos debe de regular, idealmente. De ¿dónde estás? Acá estás. Este es Montesquieu. Uh-huh. Y después tenemos bueno, esa separación de poderes, esa es la que tenemos actualmente, al menos reconocida o aceptada por todos, aunque no son los únicos poderes que tenemos realmente. Bueno, luego tenemos a Rousseau con su obra principal, El contrato social. Plantea que el hombre debe dejar la libertad natural para aceptar una nueva libertad social por el bien de la sociedad. Es decir, él lo que sostiene es que no nos conviene a todos ejercer nuestra libertad de manera total, absoluta, porque llegaríamos a lo mismo, que todos seríamos como pequeños reyes y tendríamos demasiados conflictos. Entonces es el pacto lo que nos permite hacer una civilización. Uh-huh. El dar y ceder, pero que ambos den y cedan. Entonces a eso le llamamos contrato. El contrato social es: pierdes tu libertad absoluta, entre comillas, que tú no podías ejercer porque alguien te iba a dar un cachetadón, porque no ibas a poder hacer lo que te da tu gana, pero aceptamos una libertad en la que todos tenemos las mismas condiciones. Ajá. Eso es lo que busca la ley, el derecho. Ahora Voltaire, sus obras principales son El siglo de Luis XIV, Ensayo sobre las costumbres, El espíritu de las naciones, Diccionario filosófico, separación del Estado de la Iglesia, y lo que busca aquí o sostener es la separación del Estado de la Iglesia. Decía que la estupidez humana es consecuencia de la ignorancia. Por lo tanto, lo que buscaba era que cada vez la gente fuera menos ignorante para que a su vez fuera menos, bueno, menos tonta, ¿no? Para no que quede grabado. Pero bueno, entonces, este es Voltaire. Ojo, todos de fondo tienen distintas perspectivas, incluso pensaban diferente, pero estaban de acuerdo en que se tenía que discutir sobre esto. Ajá. Entonces se podían pelear entre ellos y decir, no, tú estás mal, tú no sé qué, o sea, debatir con fundamentos, pero lo que buscaban era precisamente cambiar la forma de entender y de ver las cosas. Uh-huh. Ahora, representantes de la ilustración en la economía. Tenemos que la fisiocracia, recuerden que antes era el mercantilismo. El mercantilismo era que la mercancía era la que me importaba. Y fue lo que fundó el capitalismo. Y entonces la fisiocracia dice que el gobierno no intervenga en la economía, que tiene sus propias leyes. Entonces esto dice, a ver, para que vean cómo luego somos de chistosos. O sea, ¿cómo? Eres que no hay leyes divinas, o sí hay leyes divinas, o solamente no hay leyes divinas en la, ¿cómo se llama? En la política. Pero en economía sí hay leyes divinas, porque a final de cuentas, ahorita van a revisar que muchos se van a decir que es por obra y gracia se debe de la autonomía, de la mano invisible de Dios, de una fuerza externa se debe de regular la economía. Pero bueno, nada más para que lo vean. Sin embargo, otra vez lo que buscan es romperle y quitarle el poder al Estado. Esa es la base. Adam Smith, bueno, al Estado absolutista, al monarca. Adam Smith, con su teoría de la mano invisible, que es la que gobierna el mercado, la ley de la oferta y de la demanda. Nosotros lo estamos viendo, por ejemplo, que si dejamos que el mercado se gobierne solo, ¿qué es lo que está pasando? Hay países que no pueden adquirir, o no quisieron, o no pueden, bueno, que no pueden adquirir una cantidad grande de vacunas porque había pocas de ellas, es decir, había una oferta baja, pero pues toda la población mundial demanda, las quería, lo que hace que aumente su precio. Uh-huh. Francois Wisney dice que Dios estableció las leyes naturales de la economía, no intervención del Estado en la economía. Uh-huh. Ya ven, aquí Francois Wisney, Adam Smith. Y dicen The Journey, libre comercio y empresa, dejar hacer, dejar pasar. Curioso que digan que Dios gobierne la economía.
porque eso es prácticamente lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los personajes? Son Adam Smith, Francois Quesnay y Vincent Journey. Adam Smith, la mano invisible. Francois Quesnay, que el Estado no se debe intervenir en la regulación de la economía. El Estado absolutista. Y bueno, y el Estado como poder político. Vincent de Journey, libre comercio y libre empresa. Dejar hacer, dejar pasar. Que esto incluso es el lema de la Revolución Francesa. Deja hacer y deja pasar. No nada más te quedes con toda la riqueza. Después estas ideas de la ilustración empezaron a surgir monarcas que los aprobaron. Por eso se le llama despotismo ilustrado, los déspotas, los gobernantes. Y lo empezaron a aprovecharse de esta idea porque decían, bueno, pues si la iglesia pierde poder, entonces yo no tengo que hacerle caso a la iglesia. Pues sí, me parece más conveniente que el conocimiento tenga se separe y permita que la iglesia se separe del Estado. Entre sus representantes, monarcas absolutistas que adoptan la ilustración pero rechazan el poder de la iglesia y mejoran la administración del Estado. Representantes, José II de Austria, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, o sea, para que se den cuenta. Algo así como ya saben quién, ¿no? Que todo para lo que se le dé su regalada gana, pero según es para el bienestar de la población. Pero pues obviamente no se veía así. José de Austria, este es José de Austria. Después tenemos Catalina II de Rusia, que también, ahora sí que los rusos siempre han tenido, bueno, llevan mucho tiempo con monarcas o con líderes absolutistas. Y aquí tenemos que es, ¿cómo se llama? Catalina II de Rusia, perdón. Después tenemos a Carlos III, que este es Carlos III. Y Jorge III que va a ser el que va a estar, ¿cómo se llama? El que va a estar gobernando cuando se dan la independencia de las 13 colonias. Y Federico el Grande es este de acá. Les pongo las imágenes nada más para que me lo reconozcan. Hay muchos que se parecen, pero pues nada más para que ahora sí que a lo mejor eventualmente les podrá servir esto. Y no para el documento, sino nada más para que los podamos identificar. ¿Vale? Ahora, hay un conflicto que se da por la disputa de territorios de América e India. Este conflicto se le conoce como la Guerra de los 7 años. Y en la cual Inglaterra gana con apoyo de las 13 colonias inglesas que a cambio de buscar extender sus territorios a dominios franceses. España recibe la Luisiana y el rey tercero, rey de Inglaterra, Canadá. Entonces, ahí esa es una imagen del imperialismo de ese entonces. ¿Quiénes eran los países imperialistas más fuertes en el siglo 1800? Pues los españoles. Fíjense, lo que son los que tienen todo esto. Portugal y tenía partes en África. Y los británicos, que los británicos están acá, ya empezaban a agarrar territorios. Son estos de acá. Ok. Entonces, pero ya empezaban a modificarse la geopolítica. Bueno, esa guerra de los 7 años lo que produce es que las colonias queden enojadas porque trabajaron mucho para ganar la guerra. La independencia de las 13 colonias. Lo que se produce a partir de la guerra de los 7 años es que exista un problema porque no estaban de acuerdo con los colonos con la imposición de impuestos, con la ley del timbre, con la ley para grabar el polvo, vidrio y papel, con la ley de acuartelamiento, con no permitirse expandir a otros territorios, no dejarlos comerciar con otras regiones. La imposición de impuestos pues, prácticamente les empezó a afectar porque le pagaban impuestos por cada actividad que realizaban de manera diaria. La ley del timbre pues era la forma en la que se comunicaban entre sus familias para mandarse cartas. Hagan de cuenta que es como si les cobran impuesto por cada WhatsApp que se mandan. De a peso, imagínense. Ley para grabar polvo, vidrio y papel, pues todo estaba construido así. Pintura y té, que el té era la bebida oficial. Ley de acuartelamientos, que es decir, que obligó a dar hospedaje a los soldados ingleses, porque como era posible una guerra,
una invasión, entonces tenían que recibirlos, no permitirse expandir a los territorios, porque ellos con esa ilusión empezaron a trabajar, porque lo que querían era expandir los territorios para acá. Ojo, y en un principio lo que ellos buscaban era, sí, sigo con la corona, todo bien chido, pero yo quería empezar a expandirme para acá, al menos de principio. Ajá. Desarrollo de la independencia de las 13 colonias. Los colonos realizaron amotinamientos en Boston, la fiesta del té, que es que te empiezan a tirar las embarcaciones en el puerto y las empiezan a tomar así bien malotes, como si estuvieran como si ya se hubiera disuelto el té, y se lo empezaron a tomar. Ajá. El rey Jorge III clausuró el puerto de Boston y instaló un gobierno militar para evitar ese tipo de revueltas. Los colonos se organizaron en tres congresos, que es de 1774 a 1776. Esta es como que la parte ideológica. Uh-huh. Filadelfia en tres congresos, que es aquí tenemos, de 1774 perdón, a 1776. Destacan personajes como Benjamin Franklin, Samuel Adams y Thomas Jefferson. El primer congreso, lealtad al rey, no sumisión. Se redacta la Declaración de los Derechos y suspende el comercio con Inglaterra. Esas son las tres posturas que empieza a hacer. Fíjense, todavía siguen diciendo lealtad al rey. Algo que hasta pasó con la independencia de México, cuando dijeron viva Fernando VII, porque todavía lo que buscaban era, te reconozco, pero pues dame chance de ser independiente, ¿no? Se redacta la Declaración de Derechos, es decir, que las personas por ser, ¿cómo se llaman? Por ser personas, por ser colonas de ahí, tenían ciertas, um, tipo de privilegios, pero se vuelven derechos porque son para toda la población. Suspende el comercio con Inglaterra y dice, sí, pues a ver quién te da el algodón. Va. Después tenemos el segundo congreso de 1775, que se nombra como un gobierno central. En el jefe, su líder es George Washington. Se culpa a las milicias inglesas de los disturbios. Esto porque después de lo de Boston empezaron a haber conflictos, pero decían los colonos estadounidenses, que actualmente serían, dicen, no, pues es que yo no empecé, los que empezaron fueron tus militares que empezaron a molestarme. Y los militares, no, pues yo no empecé, los que empezaron fueron los colonos a no quererme hacer lo que yo les pedía. Y entonces por eso empezó el conflicto. Bueno, ya se empezó a tornar un poco más diabólico el conflicto. Luego, en el tercer congreso continental aparece el folleto de Thomas Paine, o Poine, el sentido práctico o el sentido común, en el cual propone abolir la monarquía. Aquí, bueno, pues ya que vimos que no quieres y que nos conviene más decir que pues que Inglaterra es una mala porque es una monarquía, pues bye, empiezan a buscar quitar la monarquía. Se declara la independencia el 4 de julio de 1776, por eso en todas las caricaturas estadounidenses, en todas, tienen un capítulo del 4 de julio, con un acta redactada por Thomas Jefferson, la cual sostenía que cada pueblo tiene el derecho de decidir su gobierno, derechos de la vida, libertad y felicidad, que estas son ideas de de la Ilustración, y es la primera república moderna. ¿Por qué moderna? Porque hay una división de poderes. Ojo, porque también luego viene la francesa, que es en 1789, prácticamente una década y un lustro después, pero internacionalmente se reconoce más a la Revolución Francesa para el cambio de la forma de gobierno, ¿no? Aunque ya vieron aquí que en realidad pues la historia, el primer cambio de gobierno de absolutista a monarquía, aunque hay una división de poderes, a república, pues fue Estados Unidos. Nada más, 1776. Pero es importante señalar que no fue esa fecha, ya soy independiente, ¿no? Tuvieron que pelearse. La guerra de las 13 colonias, aquí tenemos las 13 colonias: Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pennsylvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia. Esas eran las 13 colonias. Después fíjense todo lo que empezó a adquirir. La Florida pues fue con ¿cómo se llama? Con España. Esta parte de acá, cesión de Gran Bretaña. Estas eran las 13 colonias. La incorporación es de 1845, que fue en Texas y Oregón. Y la anexión de 1848, ¿no? Aquí están, que prácticamente se quedan con nuestro territorio. Para los que se sientan mal de que, ¿cómo fueron capaces de perder ese territorio? Pues actualmente el norte está exactamente igual, está dividido, no los pelan, está el narcotráfico atacándolos a todo lo que da. Incluso aquí, actualmente quieren desaparecer poderes en Tamaulipas. ¿Y a dónde creen que se van a poder ir? Si empiezan con sus tonterías, pues se van a querer
salir del pacto de la Federación de México y se van a ir a Estados Unidos, porque además son frontera, ¿vale? Pero entonces no lloren por lo que no por lo que tuvieron, sino lloren por lo que estamos perdiendo actualmente, ¿vale? Ok. Bueno, los colonos fueron apoyados por Luis XVI, los colonos fueron apoyados por Luis XVI. Fíjense, después de que les ganó con la guerra de los 7 años, ahora dicen, no, pues te echo la mano. Además querían los territorios de Tobago, Senegal en África. Esto ya les convenía porque decían, bueno, tú quédate con tu América sucia y esa fea. Digo, llorándolo entre lágrimas lo decían. Y yo me quedo con los territorios pues que sí puedo empezar a defender un poco más. Y de hecho así quedó. En 1782 se libró la última batalla en Yorktown, la cual marca la victoria de los colonos. En 1783 firman el Tratado de París o de Versalles, en el cual reconoce la independencia de las 13 colonias. Ojo, Tratado de Versalles de 1783, porque hay otro Tratado de Versalles. El de 1783 es en el cual ya por fin se le reconoce la independencia de las 13 colonias. España recibe Menorca y la Florida, pero les digo que después la Florida se las venden. Y George Washington fue nombrado el primer presidente de los Estados Unidos de América. Incluso para mostrar el apoyo, el apoyo que tenía de Francia a los colonos, se les regala la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad es una estructura francesa. Se las regala tiempo después. Luego, Revolución Francesa. Surge por la crisis económica, por la guerra de los 7 años contra Inglaterra. Fíjense cómo se empieza aquí a amalgamar todo. Las ideas ilustradas, dicen, pues ya estuvo bien de estar siguiendo las ideas de un solo mesías tonto e infeliz. O infeliza, ¿no? En este caso era infeliz porque era Luis XVI. Independencia de las 13 colonias. Clase burguesa tuvo un ascenso económico. La clase que tenía y daba dinero era la que ya estaba harta de que no le tomaran en cuenta. Pues no quería ni tanto privilegio, sino que empezara a tener beneficios para que primieran para todos. Ajá. La crisis económica, Luis XVI busca salir de la crisis económica nombrando a Robert Jacques Turgot para sanar las finanzas. Él propone cobrar impuestos al primer y segundo estado. Recuerden la imagen que habíamos visto, que estaba el rey, luego los amigos del rey, la nobleza, y luego ¿cómo se llama? El tercer estado, todo lo que sobraba de la población. Pues él decía que salvo el rey, todos los demás, bueno, yo sé que estaba aquí el rey, ¿no? Pero que la familia real, o la gente que no fuera el rey propiamente dicha, los nobles empezaban a pagar impuestos, porque si no, no iba a poder riqueza que se pudiera repartir. Entonces dije, no, pues ya llégale, gracias por tu participación, pues ¿cómo crees que les voy a hacer pagar dinero a mis amigos, no? Además, obviamente ni me iban a apoyar. Nombra a Necker quien apoya las ideas de Turgot. O sea, dice, no, ¿sabes qué? El tipo de atrás tenía razón. No hay para dónde. Y Luis XVI es despedido. Y Luis XVI lo despide. Pero ese año una mala cosecha, por lo que manda a llamar, no, tráigame otra vez a ese menso. Quien le dice que convoque los estados generales. ¿Qué son los estados generales? Tenía muchísimo tiempo que no se convocaban y es la forma en que elegían qué iba a pasar o tomaban las decisiones fundamentales. Era algo así como un grupo que podía llegar a la transformación del Estado, de la región. Los estados generales es la forma en que se encontraba integrado la sociedad francesa, que no era convocada desde 1614. Pues ya llevaba un ratito, ¿no? Primer estado de nobleza, primer estado de nobleza, segundo estado del clero, tercer estado el resto de la población, incluidos los burgueses. 96% del total de habitantes. Sin embargo, ojo, 96% en el tercer estado. Sin embargo, tenían mayor cantidad de representantes de los primeros estados. O sea, si fuese por cabeza, pues obviamente el tercer estado podía decir qué hacer. Pero como no era por cabeza, como no era un voto ciudadano, sino nada más mis amigos pueden votar, nada más mis amigas las cámaras, mis amigos los partidos políticos, mis amigos son los únicos que votan. Ah, no. Aquí decían, a ver, no, ya quieto, ya estuvo bien de que estén diciendo que nada más porque ustedes dicen que saben más o dicen que tienen el poder, no, lléguenle. Empezaron a buscar una nueva forma de repartir el voto y fue a través de pago impuestos, tengo derecho a votar. El tercer estado, influidos por las ideas de ilustración, pedían que la votación fuera por cabeza, idea rechazada por los dos primeros estados porque sabían que iban a perder. El tercer estado convocó una asamblea nacional decretando que solo esta era la única representante de la nación. Y como eran más, ya dijeron, ay, pues no, ya no, como que ya no me parece eso, y tenían poder y tenían recursos para poder pelear.
Porque pues eran los burgueses. La Asamblea Constituyente, el rey al verse temeroso de la revuelta manda al primer y al segundo estado a la Asamblea Nacional, transformándose en Asamblea Constituyente, es decir, en dar origen a una nueva forma de organización política de esa región, de ese estado. Necker es nuevamente despedido por sospechas de liberalismo y el rey manda a desplegar tropas. Ya como ven que va a perder, entonces dice, órale sí, a darles en la torre. Aquí tenemos la toma de la Bastilla. El pueblo francés creó una milicia que tomó la fortaleza de la Bastilla, prisión política, el 14 de julio de 1789. Fin del antiguo régimen. Este es importantísimo porque es lo que marca el fin de una era, recuérdenlo, fin de la Edad Moderna. Ha sido el principio de la revolución. Muchos nobles huyeron del país, se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ojo, aquí sí ya eran machistas, Después, tiempo después se declaran las de la mujer. En el que se estableció que la propiedad, la libertad y la resistencia a la opresión como ejes rectores. La libertad y la resistencia a la opresión. Por eso actualmente los gobiernos que buscan este atacar las libertades o evitar o que piensan o que quieren hacer lo que se les dé su regalada gana y sin tomar en cuenta a la población, a eso se les llama como antiguo régimen, como conservadores que quieren volver a ser un monarca, ¿vale? Ya lo habíamos también comentado eso. Y la primera constitución francesa es la fundación del Estado moderno reconocida internacionalmente. Esto es más por ego que por otra cosa, porque ya habíamos visto nosotros que 1876, 1776, perdón, los estadounidenses ya estaban con sus propias con su propia constitución. El 14 de septiembre de 1879 la Asamblea termina en la primera constitución francesa que establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, monarquía hereditaria, pero con una división de poderes. Suprimía las órdenes religiosas y los conventos. Le dan la quita a la iglesia, le dan la torre, dicen, no, ya estuvo bien de que estés acá cuchicheándole. Dice, sí está bien en la monarquía, pero esa monarquía va a tener una división de poderes que también te va a poder restringir. Ya no es nada más porque así se te dio la gana a ti. Y entonces aquí tenemos las consecuencias: el fin del antiguo régimen, fin de la Edad Moderna, independencia de América, declaración de los derechos del hombre y ciudadano y materialización de las ideas de la Ilustración, ¿vale? Porque ya empiezan a ver que es posible una salida alterna a esto, ¿ok? Ya, colofón, parte final de la Revolución Francesa. En la asamblea fueron definiéndose dos bandos, los jacobinos y los giordinos. Los jacobinos republicanos eran radicales, entre ellos estaba Robespierre, que después de que terminaron la Revolución Francesa dije, no, ya no quiero otra vez una monarquía, pues tómela. Llegó este tipo que estaba más loco que los anteriores, casi como... Bueno, inventó hasta su propio calendario, pues dijo, no, pues aquí en mi mundo, este es mi calendario y empiezo desde que yo nací, ese es el año cero, sintiéndose Dios, ¿no? Y fíjense, según era un republicano, era una persona que buscaba la liberación de poderes. A ese periodo que siguió se le conoció como el régimen del terror. Todo mundo era asesinado, toda la persona que se oponía a lo que decía este Bodoque era asesinada, era mal vista, era criticada, hasta que lo derrocaron. Los jordinos eran más conservadores, aún querían guardar elementos del antiguo régimen. Al existir estas diferencias, los gobiernos extranjeros de Austria y Prusia buscaron intervenir militarmente a Francia. Ante ello los ciudadanos se reorganizaron para hacer frente a las invasiones. O sea, lo que le terminó por dar en la torre es que los jordinos empezaron a pedir ayuda al exterior y dijeron, sí, pues nada. Ante ello fue por lo que se organizaron frente a los invasores. Los ciudadanos procedentes de la Marsella avanzaron entonando un cántico marcial compuesto por Rouget de Lisle. Y la Marsella es el actual himno de Francia, que se supone que es la melodía o el himno nacional más bello. Después está el de México. Los revolucionarios derrotaron a los extranjeros en la batalla de Valmy en septiembre de 1972. Entonces, aun cuando pensaban que ya habían terminado con el antiguo régimen, pues nanay, no es verdad, ¿vale? Déjenme cambio la otra. Cancelar. Y ahora vamos con la edad contemporánea. En la edad contemporánea, déjenme cambio esto porque me pusieron de 2 por página y no. Vista de página, no solo por página.
Ahora se revela. Hay revelación, revelación. Acá estás. Ahí está. La edad contemporánea inicia con la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa en 1789 y termina, pues, aún no, porque sigue con nuestros días. Recuerden, hay muchos cambios, que la aviación, que la radiación, que las bombas atómicas. Hay muchas cosas que se pueden tomar, que el internet, que los robots, que la inteligencia artificial. Hay muchas propuestas, pero aún no se fija. Ajá, cosas de las que la historia solamente se ve una vez concluido la situación a través del tiempo, pues. Bueno, habíamos visto que estaba Robespierre, bueno, habíamos mencionado que estaba Robespierre, pero aquí lo que va a surgir es, como respuesta surge un bodoque que se llama Napoleón. Dice, no, ya Francia ya no va a volver a caer en una monarquía. ¡Mua! Pues mentira, volvió a hacerse una monarquía y absolutista, al menos más productiva que la de Robespierre, porque Napoleón tuvo aportaciones. Hubo el primer periodo se llamó directorio. Este gobierno en Francia surge después de poner fin al régimen del terror, los de Robespierre, quien fue guillotinado por sus locuras. El poder ejecutivo se encontraba integrado por 5 miembros, entre ellos Napoleón Bonaparte. Pero lo que decían eran 5 miembros para evitar que una sola persona decida y hagan tarugadas. Yo sé que 5 personas piensan peor que una, pero lo que buscaban era que controlar, que no fuera una sola persona. Sin embargo, había una cuestión, que en un golpe de estado, en un momento de crisis, se iba a nombrar solamente un dirigente para que se tomaran las decisiones rápidas. Pues fue lo que hizo Napoleón, provocó un golpe de estado, provocó una crisis nacional francesa, y entonces Napoleón la resolvió y empezó a ganar adeptos. No, este es el bueno, no, sí, otra vez. Entonces, así es como Napoleón empieza a tomar protagonismo, se empieza a ser héroe, porque también de alguna forma se empieza a resolver problemas, no nada más no salía todas las mañanas a contar y decir que lo atacaban. Él se ponía a trabajar y empezó a ganar adeptos de pues trabajando. Y la mejor forma de trabajar en ese entonces era conquistando territorios. Entonces fue lo que se puso a hacer. El consulado de 1799-1804 censura la prensa. Miren nada más, no que muy liberales. Censura la prensa. En 1801 negocia con el Papa Pío VII la confiscación de bienes eclesiásticos. De bienes eclesiásticos a cambio de pagar sus deudas. ¿Cómo que de bienes eclesiásticos? Pues sí. Decía, bueno, a ver, iglesia, pues como que yo no veo tú por como que, pues, ¿qué me vas a dar de dinero si estás agarrando cosas de mi territorio? Estás cobrando dinero que no me estás dejando absolutamente nada. Si quieres que yo me haga cargo de ti y de toda tu deuda europea, pues, ¿cómo se llama? Todos tus bienes van a ser míos. Y se quedan así, pues ya qué, porque a final de cuentas lo que Napoleón aseguraba es, yo te voy a seguir dando dinero. Entonces se aseguró de un poder, del poder de la iglesia, porque como ya lo mantenía, como él ya daba el dinero, ya no tenía autonomía. Ajá, entonces fue lo que empezó a hacer, a quitar organismos autónomos. Era un organismo autónomo, bueno, más bien era un estado nacional, ¿cómo se llama? La iglesia, pero lo empieza a corromper, bueno, también porque lo querían, no pobre iglesia, no, sino porque eran así. Te pago, pero vas a hacer lo que yo te esté diciendo. Y el otro, sí, sí, sí. Ajá, le daba su tarjeta naranja o roja esa, ¿no? Para que pudieran votar por ella y si la apoyara. En 1802 crea una nueva constitución en la que empieza a darse ya más poderes a él. Digo, ahora para los que les gusta la historia y ven la cuestión actual, fíjense el proceso. Crea un código civil, que esto es lo único que como que empieza a jalar. Para bien, crea un código civil, un matrimonio civil, propiedad individual y libertad individual. Como la gente ya empezaba a ver que podía obtener sus cosas, lo empezó a apoyar también. Separó a la iglesia del Estado. Ajá, pero separó a la iglesia del Estado para restarle poder a la iglesia. No porque en realidad quisiera apoyar a la población. Uh-huh. Su aportación es esto, la creación de un código civil. Algo que Napoleón decía era que los abogados le molestaban porque eran intermediarios que no hacían nada. Entonces, él lo que hizo buscar crear unas leyes que fueran más claras para que todos las pudieran aplicar.
Eso, lo cual ahí es correcto también, para que todos tuvieran el acceso fácil, ¿no? Entonces creó una base de derechos, digamos que para todos. Esas son las cosas buenas. El 2 de diciembre de 1804 se adjudica emperador, que es la coronación. Y fíjense, yo les había dicho el problema de las investiduras que habíamos visto que el rey daba, que quien nombraba a los reyes. Pues resulta que aquí el papa le iba a dar la corona y Napoleón dijo, no, 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 a ver, quita, yo me la pongo sola. Perdón, solo. Yo me la pongo solo porque el poder viene de mí para mí. Ya no viene de Dios. El poder, o si viene de Dios, es porque yo lo agarro y yo me lo pongo a mí. No porque el papa me lo ponga. Y pues el papa, como ya estaba sobornado, corrompido, pues ya no le quedaba más que sí, jefecito, tenga usted. No podía hablar mal ni de ponerse en contra de él. Reanuda el conflicto con Inglaterra, pero pierde la batalla marítima de Trafalgar. Dice, maldita sea, ¿cómo es posible si según yo soy muy bueno? Pero se enoja y avienta su barro y bloquea económicamente a los ingleses con los territorios conquistados. Dice, bueno, ya que tengo esos territorios, quien comercie con Francia, con Inglaterra, se las va a ver conmigo, o sea, hace conmigo Napoleón. Entonces, no, espérase, tranquilo, don. 1808 se apodera de toda Europa. Pepe Botella es nombrado rey de España. Pepe Botella le llevaban porque decían que tenía un problema con el alcohol, era José Bonaparte. Rey de España, pero fíjense la fecha, 1808, 1810. En 1810 que había la independencia de quién? De México. Entonces, por eso aquí hay un momento en el que los españoles dicen que México se independice, que la Nueva España se independice para evitar que Napoleón agarre todos los territorios. Porque al momento de que agarra al reino, agarra las colonias también. Entonces, por eso no, sí, que se independicen en un principio. Después tenemos el fin del imperio. Rusia comercia con Inglaterra. Y por lo que Napoleón dice, sí, pero Rusia era neutral. Y en 1812 busca invadir Rusia, pero el frío lo derrotó. Llegó a Moscú el 7 de septiembre de 1812, pero es emboscada por 500.000 hombres. Rusia lo que sí, llega, les ve, entra, y pum, les tocó la nevada también, entraron en época de nieve. Esa es la tontería más grande. En 1814, los ejércitos extranjeros invaden Francia, firman el Tratado de Fontainebleau, por el cual abdica y se le otorga la soberanía de la isla de Elba en el Mediterráneo. Ahorita les enseño dónde está la isla de Elba. Miren, aquí está la isla de Elba. Aquí está la botita y aquí está la isla de Elba. Pero después se las ingenia para poder volver, ¿cómo se llama? A salir de la isla y y empezar otro problemilla por ahí. En 1814, los ejércitos extranjeros, esto ya, se nombra a Luis XVIII nuevo monarca constitucional. Ajá. Pero los 100 días, el 1 de marzo de 1815, ese periodo se le llaman los 100 días, Napoleón desembarcó en Cannes y entró en París el 20 de marzo. Todavía la gente lo apoyaba. Gran Bretaña, Austria y Rusia se unen para liberar a Europa. Porque así como llegó por Cannes, empezó a agarrar absolutamente todos los territorios y conquistar toda Europa otra vez. Por el miedo y porque también no querían que Inglaterra quedara como mamá de los pollitos. En 18 de junio de 1815 se encontraron con sus enemigos en Waterloo y fue definitivamente derrotado. Dicen que Napoleón perdió esta batalla porque tenía hemorroides y no le permitió, al tiempo que estuvo en la isla, le desarrolló hemorroides y ya no le pudieron estar sentado en su caballo poder revisando la batalla. Es más exagerado, pero también sí siento que pudo haber sido un factor en el sentido de que pues, estaba incómodo, ¿no? Lo enviaron a la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur, vivió 5 años y medio para morir en la isla en 1821. Fíjense, en 1821, en esta fecha México se independiza. Nada más para que se acuerden y como que empiecen a relacionar las cosas. ¿Y dónde está la isla, cómo se llama? De Santa Elena. Bueno, ya dijeron, no, pues este tipo está loco. Santa Elena. África, América. Aquí está la isla de Santa Elena. Ahora sí, mijo. Conviértete en Aquaman y junta ballenas para conquistar Europa. A ver. Pues no. Ya no había forma de que pudiera escapar de allí. Aunque lo dejaron como rey de la isla de Santa Elena. Curioso, ¿no? Las perversiones de las mentes de las personas. Luego tenemos esto originó la independencia de América.
Causas internas, el autoritarismo político, ven, hay cosas que nunca cambian. El autoritarismo político, la explotación económica, el creciente criollismo, que sería digamos que el ingrediente de la burguesía y los ilustrados. Los criollos eran burgueses. La desigualdad social. La desigualdad social para los criollos, eso también es bien importante porque todo el mundo dice, ay, sí, Miguel Hidalgo, bueno, ¿cómo se llama? Morelos sí me cae bien, pero hiciera la onda. Pero todos los demás que eran según gente respetable y que buscaban el beneficio para la población, mangos, lo que querían era el beneficio para la clase criolla, porque estaban hartos, como los burgueses, de que nada más los mandaran y no los tomaran en cuenta. Ajá. Causas externas, la ilustración e independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la invasión napoleónica a España, la doctrina Monroe. Fíjense, doctrina Monroe, en 1823, James Monroe dice América para los americanos. Es decir, ¿eres americano? No, entonces no puedes estar en América. No intervención de potencias europeas en asuntos de América. Lo curioso es que ellos tampoco son americanos, porque ellos son ingleses, ¿no? Y eran delincuentes ingleses, de hecho, porque recuerden que esa era la población que estaba en las 13 colonias. Las 13 colonias eran cárceles, prácticamente. Pero bueno, al final de cuentas era como para decir, a ver, aquí ni se metan porque esto ya no es de pertenece a ustedes. El vecino manifiesta en 1845, la misión de Estados Unidos es defender la libertad y la democracia, pues está destinado a ser el protector del continente. Pero él sí puede invadir en el territorio. Ajá. Nadie más puede invadir, solo yo porque yo soy el líder de aquí. De esas cosas raras de la vida. Pero bueno, las independencias de América a estos, sí, tómenle captura de pantalla, revísenlas, chequenlas porque les preguntan mucho sobre quiénes fueron los liberadores de América. Pues bueno, de Bolivia, pues Simón Bolívar, ahí no tienen problemas. Y fíjense, Simón Bolívar estuvo en Perú, por eso en América tiene muchas, ¿cómo se llama? Eh, Imágenes en Ecuador, en Colombia, en Venezuela. Ajá. Luego tenemos a quién más estuvo. José de San Martín estuvo en Perú también. En Chile y en Argentina. Hay otro que estuvo en varios. Ya creo que son con esos. Incluso Simón Bolívar iba a llegar vino aquí a México para buscar también independencia. Tuvo sus que veres con una chava que se llamaba La Güera Rodríguez, que después La Güera Rodríguez tuvo sus que veres con Iturbide, perdón. Iturbide es un jugador, con Iturbide. Y allí está, ¿no? Era una cosa así como tipo Belinda, ¿no? Eres guapo y poderoso, vente para acá. Bueno, eres poderoso, ¿no? Vente para acá. No, les digo esto para que se acuerden nada más. Bueno, pero ahí está. Esos son como que los principales. Obviamente de México sí se de acuerdo que fue Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero y Iturbide. Hay un montón más, los hermanos Galeana, que también los debemos medio de recordar, pero esos son los principales, los que no nos pueden faltar y sobre todo porque son los que me dan las 3 etapas o 4 para algunos de la independencia. La iniciación, ¿cómo se llama? La época de, bueno, la expansión de las campañas de Morelos y la de resistencia y después la de la consumación. Por eso les pongo el representante de cada uno para que así la tengan, ¿vale? Y esto sí no hay más que poderlos checar, porque sí se los preguntan. Conservadores, liberales contra conservadores. Fíjense, el Congreso de Viena, liberales y conservadores. Ya ven que hay alguien que está muele y muele con que eres un conservador, eres un liberal. Bueno, pues en qué términos ya vimos nosotros. Pero el Congreso de Viena es un concierto de Europa de 1815, es decir, una reunión. Tras la derrota de Napoleón, Europa enfrentaba problemas ideológicos y división de territorios, por lo que convocan a un Congreso de Viena, el cual establece restaurar el antiguo régimen. Francia gobernada por Luis XVI y Carlos X, nombrados reyes de la Restauración. Combatir movimientos revolucionarios que buscaban cambiar el orden preestablecido. Equilibrar los poderes entre naciones para evitar que las naciones más poderosas y buscaran apoderarse de las demás. Es decir, por eso Europa empieza a decir, a ver, ya estuvo bien de estarnos dando de cachetadas entre nosotros y hay un problema allá afuera que nos va a hacer perder a nosotros nuestras ganancias. Forman la Santa Alianza
entre Rusia, Prusia y Austria para proteger la política exterior bajo el principio religioso como la paz y la justicia. Pero la paz y la justicia ¿de quién? De los conservadores. Aquí es lo que sí tienen, que lo que normalmente los estados nacionales que buscan independizarse, pero bueno, que buscan independizarse decían es que los extranjeros son malos, pero porque buscaban que se quedaran con un gobierno monárquico. Ah, esto es una política de ese tiempo. Actualmente tienen otros intereses y otras formas, pero ya no es así el sentido de que quieran que haya un rey, pues. Restablecer fronteras antes de la invasión napoleónica, es decir, todo lo que agarró Napoleón, ya olvídense ese desastre, todo como estaba antes, cada quien su golpe y hay que cuidarnos para que no nos salga otro Napoleón. El objetivo era conservar el orden hasta antes de Napoleón y las revoluciones burguesas. Ojo que también querían quitar el poder de los burgueses, quedando rebasado con las revoluciones continentales de 1830 y 1848. Eso ya es lo que dice Chile, ya le dio en la torre y ya no puede volverse a crear el Congreso de Viena, que era el Congreso conservador. Esos sí son los conservadores que buscaban conservar el antiguo régimen. Las revoluciones liberales de las que menciona el texto son en Italia en 1820, en España y en Francia. En Italia los carbonarios organizaron secretas organizaciones, organizaban rebeliones, fueron controladas por controladas, pero es un antecedente para la unificación italiana. Uh-huh. España, encabezada por Rafael Riego, que exigía que Fernando VII reconociera la Constitución de Cádiz. Esta Constitución de Cádiz lo que hacía era que cada estado tuviera voto y participación. Incluso la Nueva España tenía votos y representaciones ya proporcionadas para que fuera integrada al reino. Ya fue una oferta de, ¿sabes qué? Va, órale. Ahora sí ya eres una parte del territorio del reino. Vas a tener tus derechos, vas a tener tus aportaciones y se te va a reconocer, digamos, tu obra y tu trabajo. Pero ya dijeron, no, nada, la gente no va a querer y entonces, pues, adiós, Constitución de Cádiz. Pero es para que vean que sí hubo un antecedente en que españoles y mexicanos estaban buscando tratarse por igual. Bueno, eso a propuesta de los españoles. Francia en 1830, que depone a Carlos X, así como la Revolución de 1848, en la que Luis Bonaparte, miren, establece la Segunda República. Inglaterra, las rebeliones obreras permitieron que en 1832 se diera la posibilidad de votar por la clase media urbana, es decir, no solamente el ciudadano, sino todo aquel, más bien que se volviera ciudadano, al que trabajaba, al que produjera. La abolición de la esclavitud, ya no había esclavitud. Subsidio a la educación, que se permitiera la educación, que se fomentara. Reforma al código criminal, porque antes prácticamente el que no quería hacer lo que tu patrón decía era delito. Y leyes que protegen a los trabajadores industriales. Uh-huh. Entonces aquí empiezan a surgir unos derechos de protección, ¿cómo se llama? Al trabajador. Luego tenemos otros movimientos, que está el de Serbia y Grecia, inician con la lucha de la liberación contra Turquía. En Bélgica se levantan armas en 1830 para independizarse de Holanda. América, todas las independencias aprobadas por la doctrina Monroe. Ajá. Es prácticamente, que, ¿cómo se llama? Que, como que los americanos se podían independizar gracias a las ideas y al respaldo ideológico de que les había otorgado la independencia de las 13 colonias. Luego tenemos liberales y conservadores. Ya ahora sí que siguiendo traducidos, que esto va a evolucionar a ¿cómo se llama? Bueno, aquí está invertido. No, sí. Derecha, los partidos de derecha y los partidos de izquierda. Parece que había invertido la imagen. Ajá. Los de izquierda se supone que son los liberales. Derechos civiles, propiedad privada, libre competencia, la república, democracia, gobierno laico, progreso social, político y económico. Fíjense, todo esto es lo que da un liberal, ¿eh? En cambio, los conservadores, el orden como fundamento del Estado, la monarquía absolutista hereditaria como tradición política, la religión de Estado, privilegios de sectores conservadores como la aristocracia, creo. Ajá. Entonces, ¿ya vieron? Para que no les digan de que, es que los conservadores, pues perdóname, pero pues el querer agarrar todo el poder y el querer que tu gente siga teniendo tus privilegios aunque digas que no. Entonces esos son de conservadores.
Y ahora aquí tenemos nosotros la revolución industrial, que se origina en Inglaterra a finales del siglo XVIII. Con la industria textil se modifica la producción artesanal manual por una, ¿dónde estás tú? Déjenme rayar, ahí está. Por una producción fabril, es decir, de fábrica. Aumenta la producción de bienes y la aceleración de los servicios, dando origen al capitalismo imperialista. Recuerden que el capitalismo surge como la acumulación de bienes, el mercantilismo, la acumulación de bienes del Estado. Luego sigue el liberalismo económico, que es que todo mundo puede empezar a producir. Y después, como todo mundo puede empezar a producir, empezaron a desarrollar técnicas para que produjeran más y llegaran a más lugares. Entonces eso se le llama la industrialización. Empoderó la burguesía formando la oligarquía burguesa. Acuérdense que oligarquía es la agrupación o es el gobierno de unos cuantos, pero que no necesariamente sean los mejores, sino que nada más le interesan sus intereses y no le interesa un interés de la región o de la nación, sino nada más a los propios del burgués. Gobierno de pocos, pero que son malos para gobernar, por decirlo de alguna manera. Lo habíamos visto así. La clase proletariado quedó definida como la clase que trabaja para el burgués con carencias de salud económicas, habitan cerca de las fábricas. Las familias completas trabajan para poder subsistir. Fíjense, de esas cosas rarísimas de la vida. Ahora resulta que la fábrica es el castillo y la gente empieza a vivir a las afueras para poder que nos podamos ir a trabajar a la fábrica. Como que es un ciclo sin fin. Pero bueno, ahí está. Esto es lo que hace que una de las revoluciones que habíamos visto anteriormente, que empiecen a tener derechos los laborales, los trabajadores, porque eran personas antes que trabajador. Las ciudades industriales habitan en barrios elegantes, con todos, los burgueses habitan en barrios elegantes con todos los servicios. Ajá, porque pues tenían para pagar y llevar la riqueza. Los obreros, crecimiento no planificado, vandalismo, violencia social, falta de servicios urbanos, contaminación, enfermedades en las fábricas, en las vías respiratorias principalmente. ¿Por qué? Pues porque prácticamente la combustión del carbón era cancerígena. Les decía yo, o les llegué a comentar, que el lápiz, el carboncillo tiene la madera, porque el contacto constante con el carbón y el estar inhalando involuntariamente puede ser cancerígeno. Entonces por eso tiene esa protección. Ahora imagínense si lo están oliendo, además de que es como producto de una combustión, no industrializado para pintar, sino la reacción química que sale de andarlo quemando, pues es cancerígena también. Incluso la contaminación fue tanta en este tiempo que llegó a haber meses en los que no podía verse la luz del sol y la gente no podía respirar, los pájaros se morían, como en las caricaturas, los pájaros se morían. Vamos a tener que existen tres tipos o tres etapas de la revolución industrial. La primera, que digamos que la más trascendente, es la de 1760 1830. Pero aquí las industrias que surgen es la textil y metalúrgica. Los transportes principales son ferrocarril, barco de vapor, telégrafo. La forma de el energético principal es el carbón y el vapor. Y el motor, pues la máquina de vapor. La mano de obra era obrero, no artesano. Es decir, ya no me interesa que lo haga chulo, sino que le aprietes un botón y que lo hagas eficiente. La segunda, revolución industrial, química automotriz, fueron las empresas que empezaron a tener un boom. El coche, el avión, el submarino, el radio y la televisión fueron las formas de acortar distancias. El energético usado fue la electricidad y el petróleo. El motor de combustión interna, que hasta la fecha sigue ocupándose. Y el obrero calificado, sindicalizado, ya tiene ciertos derechos, pero ya tienes que tener ciertos requisitos para poder trabajar. Requisitos intelectuales. Bueno, técnicos, ¿no? Hábiles. Industrias. La microeléctrica de la tercera ley, de la tercera etapa de la industrialización, o la tercera era de la industrialización, o la tercera revolución industrial, porque luego de esos nombres les ponen. Microeléctrica, informática, biotecnológica y nuclear. Son las que empezaron, las que crearon y han tenido más auge. No quiere decir que hayan desaparecido las anteriores, solamente son las que empezaron a surgir. Transporte, circuitos espaciales, celular, el internet. Energético, nuclear y alternativas. No quiere decir que hayan desaparecido las anteriores. Ya ven que acá ya saben quién otra vez quiere ponernos a trabajar con carbón. El motor es un motor eléctrico y la mano de obra tecnificada, ya sofisticada. Por eso, no sé si ustedes se acuerdan, estaban chavitos que tenían hace como 4 años, que el Politécnico
no, 5. El Politécnico se estaba yendo a paro, pero porque y querían desaparecer la superior es el nivel, digamos que es el nivel de estudios que tendrían la universidad. Ajá, es el después del bachillerato. Pero entonces sales de la superior, entre comillas podríamos decir, sales de la universidad y resulta que no vas a salir como ingeniero, te van a sacar como técnico. Entonces es por lo que el policía dice, no, espérense todos quietos, ¿cómo es posible? 88 años estudiando para que me digas que voy a ser técnico y me vas a pagar como técnico, pues ¿cómo crees? Entonces por eso tiene una huelga. Pero ¿por qué es necesario? ¿Por qué era necesario para las empresas que eso pase? Porque necesitan técnicos, les surgen los técnicos. Uh -huh. Ya no pueden, y además los ingenieros necesitan, los ingenieros ya no se les puede pagar porque son sueldos de entre 25 a 35 mil pesos y los técnicos son de que de 8 mil a por mucho 20 mil pesos. Entonces son 10 mil pesos de diferencia lo que hay. Entonces por eso que todos hagan técnicos, entonces a todos les puedo pagar menos. Uh -huh. Obviamente está mal, pero nada más para que vean un caso actual de la necesidad de la mano técnica. Bueno, el origen del capitalismo, esto también es importante para redondear todo lo que habíamos visto. El mercantilista, en la edad media hasta el siglo XVIII, acumulación de metales preciosos. Preciosos. El capitalismo industrial desde la revolución industrial, la depresión de 1873 a 1897 y surge la fisiocracia. Y la última, bueno, y la fisiocracia y el imperialismo, perdón. Esas son como las aportaciones del capitalismo industrial. Y por último, el contemporáneo, que es el Estado benefactor hasta la globalización actual. ¿Qué es el Estado benefactor? Es el Estado va a buscar proteger a la población, pero va a fomentar que la riqueza se produzca. Es decir, empresario, te dejo que inviertas, que explotes, que obtengas recursos, que obtengas ganancia, pero esos son los requisitos mínimos para que mi población trabaje para ti. ¿Quieres? Está bien. ¿No quieres? Pues entonces llégale, pero alguien más va a llegar y cumplir con esos requisitos. Uh-huh. Ahí está. Esto lo que va a originar es ahora un movimiento, um, una forma de organización distinta, una nueva ideología, si lo podemos ver así, que es el socialismo. En realidad es triste compararlo con el humanismo, con el renacimiento, con la ilustración, pero podría ser, digamos que la evolución, la nueva ideología que tiene. Es triste porque es una tontería, pero desde mi perspectiva, pero no la preguntan y ahorita van a checar qué onda. El socialismo, base de organización que busca beneficiar a la mayoría, tiene como objetivo objetivo final el comunismo, es decir, que todos tengan todo y a la vez como todos tienen todo, nadie tiene nada. Eso es una máxima lógica. Uh-huh. Es más, matemáticamente, el neutrón tiene las dos cargas, positivo y negativo, por lo tanto decimos que su carga es que cero, no tiene. ¡Pam! Por eso, ojo con esto. Socialismo utópico busca una sociedad ideal con propuestas difíciles, sin clases sociales sin clases sociales, pero lo busca de manera pacífica. Esta es la parte padre del socialismo, porque empiezan a crear eh, nuevas políticas o nuevas ideas y empiezan, ahí sí está bien, a beneficiar a la clase trabajadora. Por ejemplo, Henry Ford empezó, el de Ford, el de los coches Ford nacidos para ganar, no me acuerdo cómo va el eslogan, Ford nacidos fuertes, empezó a ver, bueno, y si les doy mejores condiciones de trabajo, algo así básico y elemental, y si les doy una torta para que coman en lo que está de encerrar en su lunch y después regresen a trabajar, pues se me aumentó las formas de producción. Entonces es eso de que empiezan a repartir ¿cómo se llama? Beneficios. Es verdad que la mayoría de las empresarios se quedan con mayores beneficios, pero empiezan a repartir hacia la gente. Ajá. Hubo un caso, o hay casos en los que dicen, bueno, el empresario dice, ya saben que ya estuvo bien, vamos a todos a hacernos sociedad, eso se llama cooperativa, todos trabajamos para la empresa y todos obtenemos los beneficios, todos, y nos rolamos la dirección de la empresa y así, eso se le llama cooperativismo. Cuando toda la gente tiene disposición para trabajar, eso está padre, pero es bien complicado, por eso es utópico, es difícil de lograr. Uh-huh.
que aquí es lo que tenemos con Robert Owen, el cooperativismo. Charles Fourier, propiedad privada mínima, los florentinos, hacer que lo que les apasiona y hacer las comunidades autosuficientes. Uh-huh. Luego Luis Blanc, talleres sociales. Henry Ford mejoró las condiciones de trabajos con el lema estadounidense, lo que le decía win-win, ambos ganamos. ¿Vale? Entonces esas son las partes padres del socialismo. Lo ideal. Aquí ya viene lo perverso. El socialismo científico. Según socialismo científico, porque venía con un método. El método era el materialismo histórico, que es decir, que la historia siempre ha sido violenta a través de los recursos materiales. A eso se refiere el materialismo histórico. A través desde que el hombre pudo agarrar la materia para poder dominar, entonces desde ahí viene la maldad. Está padre, está divertida su interpretación, pero tiene sus problemas. Dice, la historia es una lucha de clases, ese es el problema. Todos están el poderoso contra el débil, y que el nuevo poderoso es el empresario y el nuevo débil es ¿cómo se llama? El trabajador. Uh-huh. Siempre hay violencia entre ambos. El manifiesto del Partido Comunista, no hay propiedad privada. Uh-huh. Imagínense ustedes, voy a dormir en mi cama, ¿qué? Y está el vago aquí de la esquina, ¿no? Sentado. Pues ¿qué? No hay nada de nada. Todos de todos. Uh-huh. Incluso yo luego les digo para que se acuerden, cuando una persona ande con todas o con todos, le dicen que es socialista, porque es de todos y de nadie. Incluso Frida Kahlo decía que ella era socialista hasta en este sentido. ¿Por qué? Porque no le pertenecía a nadie, pero podía estar con todos. ¿Tú qué? Pero bueno, Frida Kahlo es la onda, ella sí. Ella sí defendía de forma coherente sus cosas. Movimientos obreros, tenemos el ludismo, que es la destrucción de las máquinas por medio de Netluz. Dicen, no, ya estuvo bien, nos van a quitar el trabajo. Y pues ya, rompan las máquinas. El cartismo, Inglaterra solicitaron derechos políticos del Parlamento inglés por medio de la Carta del Pueblo. Es decir, nosotros, ¿cómo se llama? Estamos trabajando, no manches, necesitamos obtener también beneficios, no somos unas máquinas, resulta que la máquina la mantienes y la mejoras, pero pues a mí no, prácticamente. Entonces, que empezaron a tratarse además como humanos. Sindicatos que empezaron o surgieron como una mejora para las condiciones laborales, pero después los mismos trabajadores o líderes sindicales se aprovechaban y les robaban los recursos, ¿no? Pero el ideal está bien. Entonces, movimientos obreros, el ludismo, romper máquinas, el cartismo, ser tratados como humanos, y no solamente como una herramienta de trabajo. Y los sindicatos es garantizar esa eficiencia de trabajo, a través de una buena retribución o de una correcta retribución del trabajo. El nacionalismo surge ya como respuesta a que a quitar el reino, ¿no? A crear una identidad, a limitar las fronteras. Uh-huh. Ya no podía ser la corona porque ya está, no, ¿cómo la corona si ya no somos, bueno, aunque hay países que todavía tienen reyes, no, pero ¿cómo si estoy peleándome que soy liberal y ahí voy, la corona es el reino? No, espérense. Entonces la nueva palabra que surgió es el nacionalismo. Lo mismo, está padre para poder entender y unir al pueblo, para apoyar primero esa región y después regar lo bueno al mundo, pero cuando se pone al extremo se llega al absolutismo. La ideología se apoya en que el principio de soberanía nacional, es decir, el poder absoluto es del Estado, establece que la nación es la única base legítima para el Estado. ¿Y quién es la nación? Quien decide. ¿Y quién decide? La mayoría es el pueblo, ¿no? Que es lo que nos dice. Ok. El principio de nacionalidad, toda nación debe formar su propio Estado y que las fronteras del Estado deberán coincidir con las de la nación. Uh-huh. Por eso aquí tienen mapas así con varias banderas, ¿no? Con todas las banderas. Ese es el territorio. Uh-huh. Y cada quien puede hacer lo que se le dé su gana en ese territorio. El sentimiento de pertenencia o identidad a la población. Resulta que nosotros nos sentimos solamente mexicanos cuando vemos la selección mexicana, ¿no? Cuando alguien va a representar y luchar por nosotros, ¿no? Pero a la mera hora ya cuando estamos, o cuando están en el extranjero, eso sí, las personas que van al extranjero, cómo extrañan a la población, cómo extrañan la comida, los tacos y esas cosas, ¿no? Pero pero al momento de trabajar, ay, México está bien menso, ay, los mexicanos son no sé qué, uno mismo, ¿eh? Entonces, nos falta ese nacionalismo constructivo.
Permite la unificación de los reinos europeos y el surgimiento de los estados nacionales. ¿Por qué? Porque los reinos, les digo que, ay, ¿cómo voy a seguir siendo un reino si estoy diciendo que ya muera la monarquía? Entre los primeros estados nacionales está la unificación italiana. Aquí tenemos que Italia se encontraba obstaculizada para transformarse en una nación por la intervención de Austria y Francia. Acuérdense por lo del Congreso de Viena, eliminando el movimiento carbonario y la República de Mazzini en 1848. Además del apoyo del Papa III, porque recuerden que los estados del Vaticano, el Vaticano está dentro de Italia. Víctor Manuel de Saboya, primer rey de Italia, ascendiente al trono de Cerdeña. Camilo de Bancourt, primer ministro de Cerdeña, robusteció las tropas nacionales y buscó alianzas que permitieran la unificación, como le fue la alianza con Napoleón III, descendiente de Napoleón, que otorgó territorios a Austria que dominaba, y así como el Pacto de Prusia, que permitía tener las fronteras fuertes entre ellos, lo cual fortaleció el comercio. Fíjense, surgió la unificación italiana al pactar por afuera y empezar a ver un beneficio propio, bueno, común. Entonces llega Giuseppe Garibaldi, quien movilizó un ejército popular que logró la independencia de Nápoles y Sicilia. Territorios anexaron al reino de Cerdeña. En 1861 logró la unificación de la totalidad de la península. La caída de Napoleón III ante tropas prusianas provocó que Roma y Venecia se incorporaran a la República Unificada. Entonces en un principio Napoleón estaba apoyando, después ya no, pero como fue derrocado, ya permitieron que ¿cómo se llama? Que Italia se fuera creando como una nación. La unificación alemana está divertida, bueno, es un poco más interesante. Tenemos a Guillermo I y a Otto von Bismarck, el canciller de hierro, dirigieron la unificación. Estaban en contra del dominio de Francia y de Austria, fíjense, los mismos hace rato. Realizaron una unificación económica, ferroviaria y aduanera, es decir, la primera forma en la que yo puedo responder para que la gente se sienta protegida y que se sienta identificada con mi idea de nación es que a todos les llegue lo que hay. ¿Qué hago? Hago ferrocarriles, que es la forma más rápida de conectar. Realizó una unificación económica, realizando alianzas estratégicas para a la par que Italia lo realizó, todo va separado. En 1864 Prusia entra en conflicto contra Dinamarca y a quienes derrota y toma los ducados de Schleswig y Holstein. Originó la guerra Austro-Prusia en 1866, en la que Prusia es victorioso con el apoyo italiano. Entonces, se empiezan a apoyar, desde ahí viene un apoyo a Italia, a Alemania, y Prusia es lo que después va a evolucionar a Alemania. La guerra franco-prusiana, Napoleón III comienza a haber obstaculizado sus ambiciones imperialistas porque lo que buscaba era dominar todo pues lo de Napoleón, lo de su tío. Crecimiento de Prusia en el centro de Europa, las provincias de Alsacia y Holstein fueron el motivo de guerra aunado al ofrecimiento del trono español al primo Guillermo I. Las tropas francesas son derrotadas y se firma el Tratado de Frankfurt, que cede los territorios disputados a los alemanes y Roma les es dada a los estados italianos. Entonces, tú quédate con tu cacho, yo me quedo con mi cacho. Fíjense, de alguna forma como que ya se quitaron la ambición de, ay, estaría padre tener un territorio dentro de Italia, ¿no? No, dije, ya quédate tú con tu cacho, yo me hago bolas con el mío. Ya, si acaso después nos encontramos otra vez, pero ya mejor vamos a acomodar bien los territorios para no andarnos peleando. Y ahí está, eso es lo que Alemania es actualmente y cómo se empezaron a juntar. Ahora, esto originó otra nueva problema, que ya más que liberales y conservadores surge el imperialismo. Esa es la nueva forma de dominación, al menos de este tiempo. Características de los países imperialistas: autosuficiencia económica, científica y tecnológica. Producen todo para ellos. Pueden incluso hasta dar al extranjero. Capacidad explotadora, tecnología de punta y financiamiento. Mercados locales de consumo, es decir, ya hay gente que necesite esos productos. Control de sitios estratégicos para el comercio, como el petróleo, diamantes y metales, que son los que generan, entre comillas, la riqueza prima. Pero surgen las rivalidades comerciales y políticas entre potencias, lo que origina una carrera armamentística. Entonces sí, todos somos estados nacionales, todos somos tranquilos, ya estamos felices para adentro, con nuestra sociedad, pero lo que empieza a ver es quién es más fuerte y se empiezan a quitar una representación de Francia e Inglaterra, de cómo se empiezan a querer repartir el mundo otra vez, pero para ver quién es más fuerte.
Por eso surge la Guerra del Opio de 1839 a 1843 entre China e Inglaterra, originada por la prohibición del comercio de ¿quién? Del opio, que venía de la India, pero los ingleses vendían a China. ¿Ustedes habían visto esto? ¿Quiénes venden el opio? Los ingleses. ¿De dónde vendía el opio? De la India. ¿A eso cómo se le llama? Narcotráfico. O sea, hace que los ingleses sí pueden vender drogas. Curioso, ¿no? Por lo que era el gran negocio inglés. China pierde la guerra y tuvo que abrir los puertos de Occidente y ceder Hong Kong a Inglaterra. Y aparte, ahora le vuelven a fumar su opio. ¿Por qué? Porque así los tenían controlados, los drogaban. Este, chequen porque son la forma en que empezaron los, ¿cómo se llama? La expansión de los imperios. Ujú. Fíjense ahora, Gran Bretaña, Canadá, todo esto de África, esto, la India, Australia, que la India y Australia fueron relativamente nuevas su independencia. Entonces Inglaterra tenía, o la Gran Bretaña tenía prácticamente todo el territorio. Los franceses, también fíjense, tenían Francia, tenían un montón de parte de África. Los alemanes tenían poquito. Los italianos ahí tenían nada más un cachito. Uh-huh. Japón, bueno, Japón tenía sus territorios. Pero ahí están, o sea, ahí es como que el orden mundial. ¿Quién era quien tenía mayor territorios conquistados? Pues Inglaterra. ¿Vale? Pero, se dan cuenta, no hay, Alemania no tenía mucho territorio y dijo, bueno, pues, ¿qué les parece si así tan civilizados que somos decidimos cómo repartimos África? Y dice, no, pues es que ya está repartida, ¿no? Pero bueno, convoca a Otto von Bismarck en Berlín, Alemania, el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero del 85. Alemania quería el Congo, pero no le dieron el territorio y acrecentó los problemas de los imperios. Uh-huh. Entonces, ahí el problema es ¿cómo se llama? Que empiezan a surgir luchas con los alemanes. Acá está, perdónenme, se estaba buscando. Y entonces, aquí está como estaba África en 1885. Había estas zonas sin explorar. Pero en África en 1914, previo a la Primera Guerra Mundial, ya estaba muy tomado. Aquí está el Congo. Dice también Alemania quiere ese territorio. ¿Por qué quiere ese territorio? Porque ese territorio tiene infinidad de riqueza en minerales, diamantes, oro, lo que se les pegue su gana, ahí lo encuentran de metal. Cualquier elemento que se les ocurra de la tabla periódica, en este cacho está. Entonces por eso lo quería. Dice prácticamente quédense con todo lo demás. La Primera Guerra Mundial surge en este contexto. Está la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente, Inglaterra, Francia y Rusia. La Alianza, los aliados. Prusia, Austria e Italia, que primero, que después se declara neutral. Que se declara neutral en el principio, perdón. Estos son, por eso se llama Triple Alianza, porque viene de la Santa Alianza de los países que eran los conservadores. Desde ahí está la situación. Y la Triple Entente, entre comillas, los que la historia considera como los buenos, ¿no? Inglaterra, Francia y Rusia. Las causas es el reparto de la Conferencia de Berlín, el nacionalismo europeo que intensificó el odio al extranjero, la paz armada. Todos somos pacíficos, sí, pero fíjense, una paloma de la paz armada hasta las chanclas como Rambo. La formación de bloques nacionales, el capitalismo monopolista, el interés por los territorios de los Balcanes, el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, por la mano negra, grupo serbio, atentado en Sarajevo. Que no fue un atentado, fue un ataque porque sí se llevó a cabo. Pero bueno, le dicen el atentado de Sarajevo. Y esto lo que les dijo a los alemanes, a los austrios: atácalo, mátalo, ándale, dispárale, yo te defiendo. Y los austrios: no manches, me voy a meter un problema ahí. Iba con todos. Oh, pues es lo que quiero, yo tengo ejército, yo te echo la mano y yo te defiendo. Y que y por eso dicen varios que fue un autoatentado para poder acelerar el conflicto bélico. Tras el ataque de Sarajevo de Austria-Hungría con el apoyo de Alemania, buscaron tomar represalias contra Serbia. Rusia se declara protector de los pueblos eslavos y manda tropas a la frontera de Alemania. Alemania manda tropas a la frontera con Rusia. El 1 de agosto de 1914,
Alemania y Austria-Hungría declaran la guerra a Rusia y surge la guerra relámpago. Plan de Alemania para invadir Francia atravesando Bélgica, envolverlos y cambiar de frente mientras Austria-Hungría contiene a los rusos que llegarán tarde. Uh-huh. Aquí tenemos una representación del asesinato del archiduque. Bélgica se mantiene neutral, pero al ser atacado por Alemania, Inglaterra entra en la guerra y le dice, a ver, deja mi chavo. Los alemanes son detenidos en la batalla de Mern el 6 de septiembre del 6 al 9 de septiembre. Da inicio la guerra de trincheras. Esto de la guerra de trincheras es una trinchera es un agujero que hacen como topos y que se meten ahí para protegerse. Llegó un punto en el que ya no se podía avanzar nada, porque si te quedabas adentro podías vivir, ¿no? Ya podían, ay, me encontré una, ¿cómo se llama? Una cochinilla, pues me la como, ¿no? Y ahí sobrevivo. Pero, ay, me encontré una lacra, pues venga, chupacá, me lo como. Pero el problema era si salías, te mataban y estaba ya muy controlado, ya estaban muy fijas las estrategias. Entonces llegó un punto en el que dijeron, esto no se va a salir nunca, esto no se va a acabar, se va a acabar la guerra hasta que, ¿cómo se llama? Hasta que todos los soldados se mueran. Hasta que todos los soldados se mueran de hambre. Y pues iba a estar medio complicado, ¿no? Y entonces dijeron, a ver, bueno, vamos a dar una paz, vamos a dar un periodo de paz. Y en ese periodo de paz es bien curioso porque todos estaban, ¿cómo se llama? Hubo una comida en la que alemanes, ingleses, franceses estaban así tomando y comiendo todos, compartiendo como si nada. Según para recobrar fuerzas, para neutralidad. Y ya después dije, bueno, ya se acabó el periodo de paz, y órale, tú, bueno, ok, mañana nos matamos. Pero ese periodo de paz que originó la guerra de trincheras empezó a producir los tanques. Entonces de repente ya es nada más quien estaba en la trinchera. De repente ve llegar un monstruote, pum, que dispara, pum, pues ya, pues ahí está. Entonces lo que empezaban a buscar desarrollar tecnología para inclinar la balanza hacia algún lado. Inglaterra, Francia, Japón, Italia, Rumania, Estados Unidos, Rusia sale por la revolución. Así queda la triple entente. La triple alianza, potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, Turquía, Imperio Otomano y Bulgaria. Estados Unidos entra en la guerra por el hundimiento de Lusitania y el telegrama Zinnerman declara la guerra a Alemania para instaurar la democracia en el mundo. Fíjense, aquí ya vienen las nuevas perversiones de la ideología, la democracia en el sentido de que es un arma para hacer la guerra, ¿no? Eso es lo que está curiosamente mal o raro, ¿no? Contradictorio, mejor dicho. El telegrama Zimmerman es un telegrama en el que a esta fecha, 1917, quien estaba en México en el gobierno, ya había acabado la revolución mexicana, es Venustiano Carranza. A Venustiano Carranza le dijeron, pues mira, yo te regreso a los territorios, los alemanes le dijeron, yo te regreso a los territorios que tenías antes del Tratado de Guadalupe, Hidalgo, que es el que Estados Unidos nos quitó la mitad del territorio, pero échame la mano para que los pueda invadir por tu territorio. Entonces, hay quienes dicen que Venustiano Carranza fue y les dijo, miren amiguitos, esto es lo que me propusieron. Y hay quienes dicen que ese telegrama fue interceptado por estadounidenses. Pero entonces, como ya vio Estados Unidos que querían meterse a invadir América, pues por eso, ¿cómo se llama? Se decidieron incorporar. Pero pues también ya estaban todos desgastados. La guerra termina en noviembre de 1918 con la flota alemana que es destruida y Guillermo II abdicó. Surge la República de Weimar y se firma el Tratado de Armisticio para la Paz de París. ¿Qué es un armisticio? El armisticio es un, ¿cómo se llama? Es un tratado en el que se desarma. Se declara el desarme. El Tratado de Versalles. Ojo, este es el otro Tratado de Versalles. Recuerden que hay un Tratado de Versalles que se firma en Estados Unidos en 1789, que es el que termina por reconocer la independencia de Estados Unidos. Y el Tratado de Versalles de 1919 es el que pone fin a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Woodrow Wilson de Estados Unidos, George Clemenceau, David George y representada Alemania por Erich von Frankfurt
Rantzau, se establecía principalmente la disminución del reparto territorial de Alemania. Es decir, a ver, no, donde ya estabas antes, ahí te quedas con tu territorio y un poco menos. Desarme y limitaciones para el ejército y el armamento. Es decir, Alemania, tú ya no puedes producir tanques porque estás bien loquito. Espérate, ya no puedes producir cierto tipo de armas porque tienes un problema mental. Deberá pagar por los daños de a los vencedores, reconocimiento de culpa y prohibición para entrar a la Sociedad de Naciones, que es la pre-ONU. Ajá. Incluso Inglaterra, Alemania son de los primeros países en ¿qué? ¿Cuánto te debo? Ah, ok. Junto trabajo y hacen todo, ya está tu dinero, déjame estar molestando. ¿Por qué? Porque tuvo que aceptar el préstamo para poder salir de la depresión económica que había generado el perder la guerra. Ya. Ahora después Sirge, vimos que Rusia se escapó, se tuvo que salir porque surgió la Revolución Rusa. Los personajes que están de la Revolución Rusa son Zar Nicolás II, fue el último zar. Recuerden que el zar era el líder. Luego está Lenin, fue el mayor impulsor de la Revolución Rusa, líder del partido bolchevique, era ideario del marxismo. Luego sigue Stalin, que era un dictador de la URSS, que se formó un dictador de la URSS, formó parte del gobierno de Lenin. Kerensky, que fue el segundo y último primer ministro del gobierno provisional, y Trotsky, que es el presidente del gobierno soviet militar revolucionario. Lenin dice, ¿saben qué? Es que ya estuvo bien que los obreros estén trabajando y no tengan riqueza y toda la población es obrera, entonces vamos a darle el poder al obrero. ¿Qué va a pasar? Y no vamos a permitir ¿cómo se llama? Vamos a consumir, a producir para nosotros mismos, para poder vivir y que todos seamos ricos, igualmente ricos. Lenin sí tenía la intención de buscar una mejoría en el pueblo, pero ya se empezaba a dar cuenta que el socialismo sirve como para iniciar una población, crear una condición mínima para que todos de ahí puedan partir y mejorar. Y entonces ya iba a decir, no, pues ya no es posible que podamos seguir creciendo económicamente, ya todos tenemos, entre comillas, cierto nivel, pero la economía debe de crecer para que mejoren las condiciones. Antes de que falleciera, ya estaba pensando en empezar a meter capitalismo, a meter ¿cómo se llama? Recursos del extranjero, recursos de los empresarios. Se murió, ya no pudo cambiar su ideología en ese sentido, pero se dio cuenta que el socialismo no funciona para siempre, porque llegas al punto en el que todos tienen la misma pobreza, la misma riqueza en un principio, pero después se vuelven pobreza porque ya no hay un desarrollo. Ajá. Bueno, la Revolución Rusa surge de un gobierno zarista que lleva gobernado por un zar, crea una Duma o parlamento para controlar el poder, pero es inoperante. Así estos me van a controlar, pero son mis cuotas, entonces no pasa nada. La revolución de febrero en Rusia, pero por la Primera Guerra Mundial se inician las revueltas en Rusia por la falta de alimento y transporte. Dicen, o sea, no tenemos aquí para comer y te vas a pelear allá en el extranjero. Entonces incentiva la revolución, que primero fue en febrero de 1917, después de octubre. El pueblo se organiza en soviets, consejos o asambleas de soldados, campesinos y trabajadores. La clase política se suma a las protestas por la ausencia del zar y el control del gobierno que no ejerce Rasputín. Ajá. Que es el ministro. Tenemos una fase liberal, se obliga a la renuncia del zar, Alejandro Kerensky, y dirige el gobierno interino a favor de la clase burguesa. Se pensaba que iba a ser una revolución burguesa como las otras que habían llegado. Sin embargo, con Vladimir y Lenin y León Trotsky llegan a Rusia, Lenin funda el partido bolchevique y se pone el partido menchevique. Bolchevique son los socialistas y menchevique son los que no eran socialistas, burgueses. La tesis de Abril Lenin propone el fin de una guerra, que todo el poder sea dado a los soviets, la nacionalización de la tierra y la creación de una república de soviets. En el periodo de la revolución, derrocamiento de Kerensky y Lenin toma el poder, se instala un gobierno socialista. Es decir, que según el beneficio para todos. Consecuencia, primera revolución socialista en el mundo, se hace realidad que el socialismo científico de Karl Marx, abolición de la propiedad privada, control obrero de las empresas, abolición de la propiedad privada de los medios de producción, es decir, no había empresas privadas y no había, ¿cómo se llama? Propiedad de los burgueses.
Alentó movimientos obreros contra el capitalismo. Se firma la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial, 1918. Nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Tras la muerte de Lenin, Stalin asume el poder expulsando a los opositores, entre ellos León Trotsky, que llegó a México, convirtiendo el partido en una dictadura socialista. Incluso a Trotsky, para que vean cómo eran de gandallas, Trotsky llega aquí a México en 1940, porque Lenin muere, pero como Stalin se estaba queriendo quedar con el territorio, 1939, como Lenin estaba queriendo quedar con el territorio, Trotsky tiene que huir porque lo iban a matar. Huye a México, México le da asilo y tiene también sus que veres con Frida Kahlo. Pero independientemente de eso, lo matan en la Ciudad de México a León Trotsky. A León Trotsky lo mata una persona que era como su asistente, su mucamo, podemos decir también una especie de sirviente, aunque le pagaban. Pero como él hizo una casa, que es la Casa Roja que está por Churubusco, en ese tiempo Churubusco daba al lago, él hizo como una torreta, un fuerte, para poderse fijar que si alguien venía, poderle disparar, y entonces era prácticamente inflancable, ¿no? Porque pensaba o sabía que lo iban a matar, porque era un opositor de Stalin. Sin embargo, lo mataron con un pico que le clavaron en la cabeza, la persona que según era su sirviente. Cosas raras de la vida, ¿no? Periodo entre guerras. En este periodo entre guerras tenemos el crack del 29, crisis de 1929, la Gran Depresión, que hay una sobreproducción, la especulación, exceso de confianza en las acciones de las empresas, se genera una deuda con la confianza de poder para pagarla en el momento de tener ganancias. Estas llegan pero no son suficientes, derrumbando la confianza, por lo que las empresas valen menos de lo que decían. La bolsa, hagan de cuenta que ustedes tienen, es más, déjenme ver dónde estás. No encuentro el color. Oh. Imagínense que ustedes tienen, ¿cómo se llama? Que todo mundo va a comprar un boleto para ver si ganaba o no, por ejemplo, el Cruz Azul. Que todo México le votara para que ganara el Cruz Azul, que creyera que iba a ganar el Cruz Azul. Y a 1,000 pesos, 100,000 pesos, que pongan todos sus ahorros, 1,000,000 de pesos. Toda la gente te pone sus ahorros, que asciende, cada persona tiene 1,000,000 de pesos, por decir algo. Y entonces resulta que a la mera hora el Cruz Azul pierde. Entonces este dinero lo deben pagar. Ajá. ¿Qué pasa con toda la población que apostó para que ganara el Cruz Azul? Pues se quedó pobre porque apostó todos sus recursos. Porque resulta que el Cruz Azul no valía lo que decían que valía, ¿no? Y entonces eso prácticamente fue lo que pasó con todos. Empezaban a crear empresas que según iban a ser muy buenas, pero que en realidad las crearon para poderles obtener recursos de toda la gente. Chin, ¿qué crees? Que la empresa no sirve como pensábamos que iba a servir. Llégale para atrás. Y entonces se quedaban con la deuda las personas. Entonces ya es cuando dijeron, no manches, el capitalismo es diabólico, porque cómo es eso posible de que toda la gente quede pobre, y que todo porque según libre oferta y libre mercado, no mangos. Y empezaron a buscar regularlo. Efectos del crack: caída de los precios de las materias primas a nivel mundial, suspensión de la producción a nivel mundial, dependencia económica con Estados Unidos, porque como Estados Unidos se habían vuelto la mamá de los pollitos a partir de la victoria de la Primera Guerra Mundial, ellos eran en los que se confiaba, pero ahí fue donde se dio el crack, en Nueva York, en la bolsa de valores. Despidos masivos, empobrecimiento, aumento de las protestas sociales, se inicia el desarrollo del Estado benefactor. ¿Esto qué es? El Estado dice, a ver, no, quietos todos, la regamos, el Estado debe de buscar proteger ciertas partes para que no queden destrozadas más, o evitar un destroce mayor. En 1936, Franklin D. Roosevelt inicia el New Deal, la política del nuevo trato. El Estado vuelve a intervenir en la economía en apoyo a las clases empobrecidas. Subsidios, es decir, que el Estado pague cierta cantidad, crédito para viviendas, seguro social, becas y seguro de desempleo. Esto es el nuevo Estado benefactor. Fortalece al socialismo y al totalitarismo, porque empieza a decir, ven, por ser capitalistas, ven lo que les pasó.
¿Ves? Esto en el socialismo no pasa. No, pues no pasa porque se vive siempre en la crisis, entonces todos estamos siempre igual. Pero bueno, ahí está. Eh, los regímenes totalitarios neoabsolutismo controlan los poderes. Otra vez, este está perfecto para la actualidad previo a elecciones. Controlan los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Controlan la cultura. Ellos dan el recurso, ellos deciden a qué le gastan. Controlan la educación, ellos dicen qué textos tienes que leer. Ellos te dan hasta sus libros, pues solamente son los que se difunden. La economía la empiezan a controlar porque no le interesa que los demás produzcan, sino solamente lo que produzca el Estado. Controlan los medios de comunicación. Lo que el régimen desee, en Alemania hasta la sexualidad. Es verdad esto con Alemania porque a los homosexuales los mataban. Mataban a todo lo diferente, a todo lo que sea diferente a lo que piensen, lo buscan aniquilar, ya sea intelectualmente o matándolo, literal, de que no exista, pues. Entonces esas características son totalmente intolerantes. Ya sabrán ustedes. ¿A quién se parece? ¿Qué foto faltará aquí? Tenemos a Italia con el fascismo de 1919, de 1943, Benito Mussolini, Estado fuerte en contra del comunismo y la democracia liberal. Aquí está medio raro. A ver, espérate, ¿cómo que en contra del comunismo y la democracia liberal? Sí, porque ellos son los nuevos que van a empezar a decir cómo se debe de gobernar. Que le pegan un poquito más al comunismo, pero ahí está. Entonces ahí está el fascismo. Luego, fascismo, Mussolini. Y aquí está el bodoque para que lo puedan ustedes identificar. El nazismo de 1933 al 45, Adolfo Hitler, el Führer. Déjenme cambiar color porque esto no se ve. Ahí está. Política expansionista, Estado concentra todo el poder, superioridad de la raza aria. Nosotros somos los elegidos, fíjense. Y él ni siquiera era ni alto ni güero, ¿no? Y no porque ser alto y güero sea superior. Pero él decía que los altos y güeros eran ser superiores. Una economía de guerra en contra de los judíos, concentraban la riqueza. Aquí hay algo así. Los judíos también luego se manchaban. Oye, le decían, oye, necesitamos dinero para que no haya tanta pobreza, échale para acá, le invertimos. Y los judíos, no. Y entonces Hitler, ¿no me das dinero? Bueno, pues te lo voy a sacar hasta de los dientes. Y literal fue lo que pasó. O sea, hay ciertos matices que también se pasaban. Pero pues eso, para estarlos quemando y experimentando con ellos, está medio gandallín. ¿Va? El Estado concentra todo el poder. Entonces, fíjense las características otra vez. Japón, BTS. No, pero son coreanos, ¿verdad? Los de BTS. Japón, el emperador Hirohito, de 1926 a 1989. Un Estado fuerte. Apertura económica daña las tradiciones. Por lo tanto, que no haya apertura económica. Disciplina militar como respuesta. Tiene sus contras, sí. Pero esto es lo único que sí tiene, es que es congruente. El de japonés. Los demás estaban loquitos y nada más hacían lo que se les hinchaban sus deditos. Pero él sí buscaba una disciplina, él sí buscaba tener un orden. Perverso, pero un orden. En España surge Francisco Franco de 1939 al 59, asciende al poder con la ayuda de Hitler y un gobierno represor, autoritario y militarizado. No les gusta que lo cuestionen. Bueno, ahí está. Esto se los pueden preguntar, entonces por eso también, para que lo vean. La Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. Surgen aquí ahora los países del eje Berlín, Roma, Tokio. Pues ¿quiénes estaban eje Berlín, Roma, Tokio? Pues Berlín, Alemania, Roma, Italia y Tokio, Japón. Perdón, el 27 de septiembre de 1940 surge esa alianza. Después surge, más bien, previamente a eso estaban los aliados que declararon la Declaración de las Naciones Unidas el 1 de enero de 1940. Francia, Inglaterra y la URSS. Estados Unidos se une en 1941. Los aliados están y los países del eje están también. Entonces se forman dos posturas. Causas de la Segunda Guerra Mundial, pues el resentimiento del Tratado de Versalles, la Gran Depresión, los gobiernos imperialistas y los gobiernos totalitarios. Se querían más territorios para poder comerciar y obligarlos a comprar, y los que querían conservar todo el poder absoluto que tenían. Surge o se inicia con la Guerra Relámpago de 1939 a 1941. Stalin y el pacto entre Satanás y Lucifer que precipitó el infierno de la Segunda Guerra Mundial. Ahí los ponen según, ¿no? Inicia con la invasión alemana a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Hitler y Stalin firman el pacto Molotov y Ribbentrop, neutralidad entre Alemania y la URSS.
Entonces ahí empieza a mover sus piezas. Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania. El 3 de septiembre el gobierno francés queda en Vichy. La resistencia francesa quedó con el general de Gaulle. Alemania ocupa Francia en 1940. Batalla aérea por Inglaterra. Hitler propone invasión porque es contenido y atacado por los ingleses. ¿Ya vieron? Inglaterra llegó a bombardear Londres, pero pasó por algo similar que con Napoleón. Atacó Londres y no los pudo vencer. Por lo tanto se regresa al continente, ataca a Grecia y Yugoslavia y con la carta del Atlántico. Ajá. La generalización del conflicto en 1941 a 1943, Japón ataca Pearl Harbor, esto con la intención porque Japón lo que busca es un territorio que no sea una isla, porque en cualquier momento los volcanes explotan ahí y puede desaparecer. Perdón. Hay quienes dicen o sostienen que Estados Unidos pudo saber acerca del, ¿cómo se llama? Acerca de ese ataque, pero prefirió que lo atacaran, recibir la invasión o la agresión, para que la gente apoyara la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos interviene en la guerra. Franklin Roosevelt declara la guerra a Japón. México entra en la guerra con el Escuadrón 201 por el hundimiento de buques petroleros, porque lo mismo de la vez pasada, dijeron, a ver, según tú muy neutral y le estás dando petróleo a los aliados, entonces no eres neutral, y por eso, y lo que es Alemania tenía razón, pum, los bombardeó. Y entonces México envió un escuadrón para atacar, y sí participó. Alemania invade en la URSS en junio de 1941, Operación Barbarroja. Japón es derrotado en la batalla de Midway del 4 al 7 de junio de 1942. Las tropas de Rommel, African Corps, tropa alemana enviada a África del Norte, son vencidos por los aliados en la batalla de El Heimen en 1943, de octubre a noviembre. Y esa es la forma en la que estaba Europa. Pues fíjense, Napoleón ya tenía prácticamente todos los territorios otra vez dominados. Uh-huh. Nada más no tenía Italia porque se llevaba bien, España porque se llevaba bien, y Suecia porque ahí había unos problemillas, pero de ahí en fuera todo lo demás ya lo tenía dominado. Bien. Contraofensiva aliada de 1943 a 1945, los aliados invaden Italia y Sicilia. Conferencia de Teherán se desarrolla para buscar un ataque que merme a las tropas resistentes. Desembarco de los aliados en el Normandía en el día D para rescatar a Francia del nazismo. Los aliados liberan Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia. La conferencia de Yalta, que inicia la ofensiva aliada contra Japón por tierra, aire y mar. Ajá. Cosas que normalmente les preguntan. Ay, ¿dónde estás esta cosa? Bueno, es esta. ¿Dónde estás? La fecha. ¿Cómo se le llama el lugar y en dónde desembarcó y a dónde llegó? El día D. Pues el día D es el momento para poder entrar a Francia y empezar a tomar la Europa continental que tenían los alemanes. Ajá. Eso es lo que interesaba. ¿Vale? ¿Dónde estás? Acá bajamos. Bueno, pues ya resulta que ya estaban rindiendo todos y todo, pero bueno, el fin de la guerra, los aliados invaden Berlín. Hay quien dice que Hitler se suicidó, hay quien dice que tuvo sus amores y sus que veres en Brasil, que se escapó, pero pues eso no lo podemos determinar. Sin embargo, Hitler ya no está o sea, no se tiene registro de él, por lo tanto decae la idea de un contraataque. Y va invadir Berlín. Alemania se rinde en mayo. Estados Unidos utiliza la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Japón se rinde por lanzar la bomba atómica porque todavía los japoneses estaban, sí, vamos a pelearnos. Con la conferencia de San Francisco, en la conferencia de Potsdam y el Tratado de París son los tratados que le ponen fin a la guerra. Ajá. Esta es la bomba, según la bomba de Hiroshima y la bomba de Nagasaki. Es la repetición de una bomba atómica. Dicen que en lo que se iba, se tardó 10 años en ir el hongo del cielo. ¿Cómo se llama? Ya ven que le dicen la bomba del hongo, ¿no? Se tardó 10 años en irse esta onda o esta nube. Bueno, la nube circular, pues. Se tardó 10 años en irse
de todo lo que indica entonces que seguían con la radiación. México en la Segunda Guerra Mundial, el 3 de mayo de 1942, cuando ocurrió el hundimiento en aguas del Golfo de México, el buque petrolero Potrero del Llano y la Faja de Oro por submarinos alemanes. México tenía las razones para entrar a la guerra el 28 de mayo. El gobierno encabezado por Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a las potencias del eje. Ojo, porque eso también se los preguntan. Se instaura el servicio militar obligatorio. ¿Por qué? Porque toda la población debe estar masculina, debe ser útil para la guerra en cualquier momento que se requiera. Se manda el Escuadrón 201, el cual auxilió en la liberación de Filipinas de tropas japonesas, así como el bombardeo para atacar Japón. Entonces, sí tuvieron participación. Aquí tenemos, este es un ahuehuete que se llama el general, y aquí está el memorial del Escuadrón 201. ¿Vale? Conferencias y tratados sobresalientes de la Segunda Guerra Mundial. Las mencionaba atrás, pero aquí están todas como resumidas. Se las tienen que aprender. La Carta del Atlántico, Inglaterra y Estados Unidos, promover la paz global. Conferencia de Teherán, Inglaterra, URSS y Estados Unidos, ajustar los ataques contra los alemanes. Conferencia de Yalta, determinar qué hacer con Alemania y terminar la ocupación nazi. Fíjense, todavía no... Bueno, estaban atacando y todo, pero ya estaban pensando qué hacer con... La conferencia de San Francisco es la que crea la ONU. La conferencia de Potsdam crea un consejo de ministros para elaborar tratados de paz con Italia, Rumania, Finlandia, con los países, y crear un tribunal para juzgar a los nazis por los crímenes de guerra. Eliminar el nacionalismo alemán, trasladar a los alemanes que residen en Hungría, Checoslovaquia y Polonia. Trasladarlo a Alemania para que no estén, para que se contengan ahí. Ojo, los crímenes de guerra, los juicios, hubo gente que se salvó aun cuando fueron unos desgraciados, pero porque eran muy buenos en su área, y Estados Unidos les dio el indulto y se los quedó. Tratado de París, Italia, Rumania, Hungría, Bulgaria, Finlandia serían estados soberanos, pero pago de reparación de guerra. Cada gobierno se comprometió a evitar el resurgimiento de organizaciones fascistas o naturaleza similar. Este tratado es lo que va en contra del totalitarismo. La Carta de Londres, Nuremberg, el Estatuto de Londres del Tribunal Militar Internacional, y que da la victoria a los aliados. Fijó los principios y procedimientos por los cuales se regieron los juicios de Nuremberg, que son los juicios que se dieron a los alemanes. ¿Vale? Les dejo un poquitito de tiempo ahí para que le puedan tomar captura y lo puedan apuntar o estudiar. Bien, entonces, ahora ya se acabó la Segunda Guerra Mundial, ya todos felices, todos tranquilos. No, surge otro periodo que se conoce como la Guerra Fría, de 1945 al 1989. Con la caída del muro de Berlín, finaliza. Es el enfrentamiento ideológico, diplomático, económico y social entre la URSS y los Estados Unidos para hacerse del control global. Crea una carrera armamentística nuclear, perdónenme. Lo que interesa aquí es saber quién tiene más bombas atómicas para empezar a matar a la población. Carrera espacial también es otro pleito que hay. Un mundo bipolar. ¿Eres comunista o eres fascista? ¿O eres capitalista? Ajá. Conflictos militares en territorios ajenos. Por eso es Guerra Fría. Porque, pues vamos a pelearnos ahora, ¿cómo se llama? En Vietnam. Pues ahora nos vamos a pelear en Filipinas. Y así, agarraban sedes distintas, pero no como un ataque directo entre Estados Unidos y la URSS. Pongo estos monitos aquí, los superhéroes, porque surgen los superhéroes para dar una identidad que desde niños entiendan que el rojo que representa el socialismo es el demonio, Red Skull, y los colores de la bandera de Estados Unidos representan el capitalismo, la libertad y todos los valores buenos. De hecho, así surge el Capitán América, empieza a dar cachetadas con la bandera en contra de Red Skull, que es un comunista socialista. Prácticamente, por ejemplo, ustedes ven ahí que los superhéroes tienen, todos los superhéroes tienen los colores de la bandera gringa. Spider-Man, azul y rojo. Iron Man, rojo. Así Batman no, bueno, pero Batman tiene, hasta en la imagen no tiene, están agarrándose a billetazos. Entonces es el capitalismo contra el socialismo.
Esto hasta se ve en la película de, ¿cómo se llama? De Rocky contra Draco. El capitalismo, doctrina Truman, detener el avance del socialismo. El plan Marshall, rescate económico en naciones capitalistas. Y la OTAN. Estos son mecanismos para buscar hacer el capitalismo, que es el organismo del Tratado del Atlántico Norte, organismo militar para defenderse del socialismo. Es como su liga de la justicia. Y el socialismo tenemos el Comifrom, plan de recuperación económica para los países socialistas. Fíjense, ¿ya vieron cómo se van contraponiendo una con la otra? Comecom, política para detener el avance del capitalismo. ¿Ya vieron? Detener a los socialistas. Pacto de Varsovia, alianza militar para detener el avance del capitalismo. Ajá. Ahí está. Entonces, esta representación, incluso esta pelea todavía digo que se ve en Rocky, el, ¿cómo se llama? El estadounidense, el italo-estadounidense y los rusos, los socialistas, ¿vale? Antes los italianos eran mal vistos porque los italianos en Estados Unidos se les relacionaba con la mafia, con la Cosa Nostra, con el padrino, pues, ¿no? Pero esto ya fue la reincorporación de los italianos a Estados Unidos. ¿Qué provocó esto? División de países. Alemania quedó dividida en la República Federal Alemana, RFA, capitalista, y la República Democrática Alemana, socialista. Al presentar una migración constante, estaban separadas por el muro de Berlín. Al presentar una migración constante de partes, el capitalista la redacta el muro de Berlín. La guerra de Corea, la parte coreana norte es la socialista y la sur es capitalista. El norte invade al sur, Estados Unidos busca apoyo de la ONU e intervinieron en la zona para y es el primer conflicto armado que está, las guerras de Coreas. Luchas de liberación en Asia en este periodo también. India, proceso iniciado por Mahatma Gandhi por medio de un movimiento pacifista y la movilización popular en 1947. La India logra su independencia por guerras civiles, se separa Pakistán y Bangladesh. China, conflicto entre nacionalistas, Kuomintang, comandados por Chiang Kai-shek, y comunistas dirigidos por Mao Zedong. Se desata una revolución que ganan los comunistas. Mao Zedong es el que nos debemos de aprender, que es el que más nos preguntan. Y en 1943 mandados los nacionalistas a Taiwán. Y se proclama la República Popular de China a cargo de Mao. Economía autosustentable y educación a cargo del Estado. Aquí es como surge la China que conocemos actualmente. Ajá. Y la India se independiza por Mahatma Gandhi, se independiza de los ingleses. Y aparte de que se independiza de los ingleses, él se independiza porque fue a estudiar a Inglaterra. Pero así, ¿cómo es posible que sean según tan liberales y me tengan a mí reprimido? Y dice Mahatma Gandhi, la fuerza no viene de la capacidad física, viene de la voluntad indomable. Y pues sí, porque ni un balazo dio y lo independizaron. La guerra de Vietnam. Vietnam, al independizarse de Francia, la península indochina bajo las dirigencias de Ho Chi Minh, se instaló el comunismo. Francia y el Reino Unido movilizan tropas para evitar el avance, pero fueron expulsados. Estados Unidos intervino en la zona, pero retiró sus tropas en 1973. Fíjense, 20 años dando paso a la República Socialista de Vietnam. Estados Unidos terminó por perder ese territorio. Las luchas de liberación en África, en Egipto, Argelia y Sudáfrica, y Congo. Egipto, 1956, se logró la independencia del Reino Unido salvo el canal de Suez. Gamal Abdel Nasser recuperó el canal y estableció un gobierno democrático y se integró a la Liga Árabe para defender la economía. Entonces Egipto dijo, no, pues como no puedo estar solito, me voy con los árabes, que son los que tienen el billullo, son los que tienen el petróleo, y a ver, chavos, atáquenme. Argelia, en 1954, Ahmed Ben Bella prescindió del movimiento para independizarse de Francia tras 8 años de disputa. En 1962 se volvió independiente para voto democrático. Aquí Estados Unidos empieza a meterse, democracia, pero lo que hace es que los imperialistas empiezan a perder territorios. Por eso también los comienza a apoyar para que se debiliten las competencias de Estados Unidos. Sudáfrica, Nelson Mandela en 1991, también se convirtió en el primer presidente en independizarlo de Inglaterra. Además logró oponerse al apartheid, que era un sistema de segregación racial. En ese entonces
Sudáfrica es una región en donde hay muchísima persona de tez blanca y güera. Y las personas que eran nativas de allí no podían entrar a lugares que eran reservados para los blancos. ¿Por qué? Porque los blancos y los negros, según ellos, eran distintos. Entonces, eso se le llama el apartheid, separados. Congo resalta la lucha de Patrice Lumumba para independizarse de Bélgica, pero fue hasta 1971 con la intervención de la ONU que se logró la independencia. Fíjense otra vez la ONU. Uh-huh. Ahora, el conflicto de Medio Oriente surge o se origina en 1947 al fundar el Estado de Israel tras la lucha entre judíos y los árabes y por decisión de la ONU. Imagínense que el mismo lugar donde nació, donde se tiene registro que nació Jesucristo, donde se tienen lugares que del Antiguo Testamento, los católicos cristianos, y donde están Mahoma. Tres religiones en un mismo punto. Entonces eso es el problema que está. Incluso actualmente ya está vacunado Israel, pero están peleando a misilazos, ¿no? Con el escudo ese de misiles y estaban agarrando y bombardeando. ¿Por qué? Porque pues tienen distintas ideologías. Entonces, pero desde aquí viene, porque la ONU dijo, este territorio es de Israel. Pero pues los árabes dijeron, ¿qué pasó, amiguito? Pues yo estaba aquí. Convirtiéndose en un campo de batalla, Estados Unidos apoya a los judíos y URSS a los árabes. Los judíos se logran expandir a Egipto, quien buscó el apoyo de la Liga Árabe. El conflicto continúa. Pues sí. Esto, quién sabe cuándo tenga fin. En este periodo también surge unas dictaduras en América Latina. Está Cuba, Fidel Castro de 1956 hasta nuestros días. Bueno, ya no, porque ya colgó los tenis. Fidel Castro ya falleció. Aunque sigue siendo una dictadura. Perdón. Fidel Castro falleció en el 2016. Digo ya para que lo tengamos. Aquí está lo tenía. Surge la crisis de los misiles de 1962. Hoy te explico esto. Conflicto entre Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre. Que se dio en octubre. La operación Anadir surge, según la URSS, una operación secreta destinada a desplegar misiles balísticos de alcance medio, aviones caza, bombarderos y una división de infantería mecanizada en Cuba y crear una fuerza capaz de prevenir o defender de una invasión de Estados Unidos. Traducción. Cuba fue y le pidió ayuda a Rusia para decir, a ver, estos me quieren invadir, yo te doy un cacho de mi territorio, pero para que me des armamento y me protejas de estos soquetes. Se le llama crisis de las misiles porque no sabían si la URSS iba a aventar un misil nuclear, lo que iba a provocar que Estados Unidos aventara todos los misiles nucleares y así iban a estar, ¿no? Prácticamente. Entonces, como estaban esperando a ver en qué momento uno de los dos imbéciles apretaba el botón y nos desaparecía la de la humanidad, a eso se le llamó crisis de los misiles. Uh-huh. Esto le benefició a Fidel Castro y a México en el sentido de que Cuba logró mantenerse independiente de Estados Unidos. Y así, bueno, ¿y por qué a México? Porque recuerden que Cuba está por acá, aquí está el Golfo de México, aquí está la Florida, y Estados Unidos si se queda con ese territorio, entonces México ya no tendría salidas gratuitas a comerciar, porque se unirían las fronteras de estos dos y sería algo complicado. Entonces por eso el Golfo de México, a nosotros nos conviene que Cuba siga independiente para poder aprovechar el Golfo de México y tener una salida al mar, al Atlántico. Luego, dictadura de Brasil, Getúlio Vargas. Argentina, Perón, Domingo Perón. Y Chile, Salvador Allende. Ajá. Esas son dictaduras. El fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría finaliza con Miguel Gorbachev. Implanta reformas para mejorar la economía del país. La perestroika, que es una reforma económica que propone la apertura comercial y la descentralización de la economía. Es decir, empieza Rusia a evitar a abrirse al mercado. Glasnost, transparencia de gobierno otorgando mayores libertades, así como la formación de partidos políticos. Boris Yeltsin dirige un golpe de estado y la URSS se desintegra. Los estados que se separan se vuelven democráticos. Finaliza esto con la caída del muro de Berlín.
Estados Unidos triunfa al conseguir la hegemonía del capitalismo. Uh-huh. Y ahí está, eso sería como que la finalización. Por último, consecuencias surgen países: Estonia, Lituania, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia y Rusia. Se apoya el neoliberalismo, que es reducir el gasto público y la influencia del gobierno en la economía, y apoya el desarrollo económico con la apertura comercial y la reducción de impuestos la reducción de impuestos. Globalización, que es la caída de las fronteras, desarrollo transnacionales y la obligación de seguir estándares internacionales. Bueno, hasta hace poco. Organismos internacionales que surgen: es el Fondo Monetario Internacional, promueve el intercambio de políticas que establece la paridad con el dólar, otorga préstamos internacionales para facilitar el comercio. Banca Mundial otorga préstamos a países en vías de desarrollo, se encarga de revisar la confianza de los bancos locales. Y la OMC, Organización Mundial de Comercio, que coordina los acuerdos comerciales entre sus integrantes. ¿Vale? Pues esto es todo lo de historia universal.